Shalom Javerim, les habla el Reino Joseph. Bendito sea el Eterno que nos da otra oportunidad para hablar de Torah, para acercarnos a la luz, para acercarnos al Eterno, al Boré Olam, al Creador del mundo, al Padre Celestial, a través de la escritura, a través del Sefer Torah, de estas historias. El Eterno es una persona, por decirlo de alguna forma, es una persona maravillosa, es un padre muy entretenido. Él nos cuenta historias. Es un padre que cuenta historias a sus hijos. Y en esta historia, ¿cierto?, destacan algunos personajes. La parashá de hoy día nos muestra un personaje que es muy querido por el Eterno, por el Creador. Nos muestra la vida de Abraham, su amigo. Él cuenta historias sobre sus amigos. Qué tremenda enseñanza. Es una puerta abierta. De aquí podríamos hablar 3, 4 horas. Cómo el Eterno se entretiene contando historias sobre sus amigos. Y la parashá que vamos a ver ahora es una historia bonita, es una historia fascinante, es una historia entretenida. La parashá de esta semana se llama Lech Lechá. Corresponde a la semana iniciada el día 5 de Heshvan, el año 5783, día 30 de octubre del 2022. Y esta parashá, Lech Lechá, que es la tercera parashá, se encuentra en el Génesis, en el Sefer Bereshit, va del capítulo 12, verso 1 al 17, 27. Y nos relata la salida de Abraham de Ur de los caldeos. Y dice así, dice, Vayomer Adonai el Abraham, y dijo el Eterno a Abraham, Lech Lechá, me artseja, sal para ti de tu tierra, o mi molateja, y de tu parentela, o mi beita vija, y de la casa de tu padre, el Haaretz, Asher Ereja, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y esta para allá, Lech Lechá, que ha sido traducida, mal traducida, modestamente traducida, como vete de tu tierra, ¿cierto? En realidad significa vete para ti. Lo traducen como vete, ¿cierto? Pero vete es solamente lej. Pero lo importante acá no es la palabra lej, sino la palabra lejá, para ti. Vete para ti, vete para tu propio bien. Y esta es la historia que está contando, ¿cierto?, el Eterno. El Eterno nos cuenta una historia de cuando él, a su amigo, que se encontraba en Ur de los Caldeos, lo saca de esa tierra y lo invita a un viaje espiritual y a un viaje también físico, aunque no tenemos ninguna seguridad de que haya sido un viaje físico, pero sí o sí un viaje espiritual, a una aventura con el Eterno. Y esa es la historia. Y ese es el mandato. También el lej está, ¿cierto? El verbo ir, lej, está en forma de mandato. Hazlo. Vete de acá. Sal de acá. Este libro, el libro de el Sefer Bereshit, es conocido también con otro nombre, como el Sefer Yesharim. Y Yesharim
de Yashar, ¿cierto? Es el libro de los justos, porque comienza, ¿cierto?, a relatar el inicio de todo, partiendo desde la creación, ¿cierto? Y comienzan aquí a sobresaltar y a sobresalir personas justas ante los ojos de Dios. Hemos hablado mucho sobre la justicia. Dentro de ello está, ¿cierto?, Enoc, está Noé, y ahora nos encontramos con Abraham. Hasta este momento, él es solamente Abraham. No es Abraham Avinu, nuestro padre. De hecho, no tiene hijos. Él no tiene hijos. Y la invitación del Eterno, ¿cierto?, es a salir de lo que muchos han llamado una zona de comodidad, ¿cierto?, o una zona de confort, en realidad. Y, y lo que nosotros debemos entender, ¿cierto?, Eh, ¿por qué estas personas, por qué estas personas destacan? ¿Por qué, por qué el Eterno contaría una historia de él? ¿Por qué no contaría una historia nuestra? ¿Cierto? Si a él le gusta, toda la Torá son historias. De hecho, este libro del Génesis lo escribió Moshe Rabenu, y a menos que el Eterno se lo haya contado, Moshe Rabenu no tiene cómo saber qué pasó acá. Entonces, esta historia se la contó el Eterno a Moisés. Moisés después la escribió. Entonces, ¿de qué nos habla este relato, esta narrativa, esta historia? ¿Por qué Dios quiere que nosotros escuchemos esta historia que Él quiere contarnos? Y es porque nos quiere relatar sobre este viaje, que como yo ya dije, es un viaje espiritual y es un viaje fascinante. Es un viaje, ¿cierto?, que nos invita a, a salir de donde estamos, a dejar lo que somos para cambiar, para ocupar un lugar, ¿cierto?, que el Eterno quiere para nosotros. El llegar a ser un amigo de Dios nunca ha sido gratis y nunca ha sido fácil. En realidad, todas estas personas, estos yesharim, estos justos, perdón, estos rectos, todos tuvieron que pagar un alto precio. A nadie le vino, ¿cierto?, como podría decir alguien por ahí, como regalo del cielo. Hay un gran rabino, el Reb Susha, Meshulam Susha, del año 1007, 1008. Y él desarrolla este punto con una extraordinaria profundidad. ¿Por qué el Eterno le pediría a Abraham, ¿cierto?, a salir de ahí? Por qué no cumple allí mismo donde está? En Ur Kasdim, en Ur de los Caldeos, ¿cierto? Todo lo que tiene planeado, porque el Eterno tiene planeado. En el verso 2 le dice: voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré, voy a engrandecer tu nombre y tú serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Por qué eso no lo puede hacer allá? ¿Por qué lo tiene que sacar? Y la verdad es que no es que lo tiene que sacar, ¿cierto? O quizás no es que él tenga que salir físicamente de algún lugar. Y Rev Susha dice que cuando leemos en la Torah, sal de tu tierra, está hablando de nuestra tierra, de nuestro polvo, de nuestra suciedad, de nuestra basura. Tú tienes que salir de tu basura personal. Todas aquellas cosas que nos contaminan, todas aquellas cosas que nos ensucian. Y a veces nosotros le pedimos al Eterno que haga esto, y Él dice: no, sal tú de ahí. Sal tú de ahí, haz tú el esfuerzo para, para que puedas llegar, ¿cierto?, al lugar donde yo quiero que llegues. Y aquí vemos que Dios se propone cosas, pero también espera un tremendo paso de fe de parte nuestra. Cuando dice, y de tu parentela,
acá en hebreo, ¿cierto? Umi molatja, de moled, de pariente, ¿cierto? Viene del molad, que es nacer, parir, de, de tu parentela. Rav Suya dice que se está refiriendo, ¿cierto?, a todo lo negativo que nosotros hemos heredado de mamá. Y cuando dice, y de la casa de tu padre, es todo lo negativo que hemos heredado de papá. Así como hemos heredado buenas cualidades de ellos, también, ¿cierto?, a lo mejor hemos heredado cosas que debemos nosotros rectificar. Y, y no solo salir de ahí, de aquello que heredé de mamá y papá, sino que dejar esa muletilla eh, constante y frecuente en nosotros. Ah, es que mi papá me crió así, es que mi mamá me crió así, es que soy así por culpa de mi papá, es que soy así por culpa de mamá. Entonces lo que dice Rav Suya es que debemos dejar eso, debemos salir de ahí. Yo tengo que hacer un trabajo personal de dejar mi propia sociedad. Yo tengo que salir de mi tierra, yo tengo que salir de aquello que me empolva, de aquello que me ensucia. Y yo tengo que dejar, ¿cierto?, esta conexión de que soy así porque me crió así mamá o porque papá me enseñó así. Yo tengo que hacer ese trabajo. Es decir, en otras palabras, nos dicen los jajamim, debemos dejar de culpar a los demás. Debemos dejar de echar la culpa siempre a los demás para justificarme yo. Eso es tan re fácil. Es tan fácil decir que soy así por culpa de fulano, de sutano, del país donde estoy, de la tierra donde nací, pero tampoco hacemos nada por salir de ahí, por salir, ¿cierto?, como en el caso de nuestro padre Isaac, salir a Rehoboth, a un lugar amplio, a un lugar ancho, a un lugar nuevo, a un lugar de buena bendición. Hay una frase que llama mucho la atención, y como nosotros sabemos, ¿cierto? Eh, este libro es también llamado el Sefer Yesharim, el libro de los rectos, y es porque nos narra, ¿cierto?, las vidas de aquellos personajes que fueron rectos delante de Dios, que no solamente, ¿cierto?, impactaron a Dios con su forma de vida, sino a su entorno, sino que a todo su entorno nos enseñan los rabinos que cuando una persona se decide a salir de su tierra, de su propia sociedad, de su propia basura, salir de ahí, el mundo es más luminoso. Y si lo pensamos bien, es una gran verdad. Cuando yo decido dejar todo aquello que me ensucia y ser una mejor persona, yo hago que este mundo sea mejor. A lo mejor en un grado mínimo, pero si lo pensamos bien, ni es tan mínimo, porque eso va a ser un impacto para mi familia, para mi esposa, mi esposo, mis hijos, el vecindario, mi trabajo. Entonces no es mínimo. Yo podría cambiar el mundo incluso. Y ahí tenemos a grandes líderes, ¿cierto?, que con su estilo de vida lograron impactar a toda una generación, a una sociedad, a todo un país. Decía yo que este libro es también llamado Yesharim, y nuestro padre Abraham está dentro de es uno de estos Yesharim, de estos rectos. Y una frase que llama mucho la atención es la parashá de Bilam. Cuando Bilam infructuosamente trataba de maldecir a Am Israel, y en vez de maldición salía en bendición, ya hacia el final él dice una frase tan enigmática, pero que la entendemos en el contexto de lo que le sucede a nuestro padre Abraham. Él comienza quiere proferir una maldición, pero le sale una bendición. Y en una de sus frases dice: muera yo la muerte de los Yesharim, que yo, ojalá que Dios me haga morir como uno de los rectos,
Ojalá yo muriera como Noé. Ojalá yo muriera como Abraham. Ojalá yo muriera como Job. ¿Cierto? ¿Y por qué esta frase enigmática? Bueno, porque él se centra en decir, muera yo la muerte de los Yesharim. Y nosotros conocemos el pésimo, ¿cierto?, testimonio que tenía este mago, este hechicero Bilam. Y claro, él se fija en que muera, ojalá yo muera como mueren los rectos. ¿Por qué no dijo, ojalá yo viva como viven los rectos? Porque eso te puede costar la vida. Porque vivir como gente recta te cuesta la vida entera. ¿Se fijan? ¿Cuántos que nosotros conocemos, o a lo mejor nosotros mismos, quién lo sabe, Dios no lo permite, pero a lo mejor queremos, ¿cierto? Queremos terminar nuestros días como estos justos. Y se nos olvida que en realidad ellos llegaron al final de sus vidas de una forma ejemplar, porque se decidieron a vivir de una forma ejemplar. Porque en algún momento de sus vidas se decidieron a salir de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre. ¿Por qué nosotros no somos mejores? Porque no queremos salir de donde estamos, porque no queremos cambiar, no queremos cambiar. Yo ayer lo decía en la parashá de, de Noah, cómo el Eterno, ¿cierto?, castiga o maldice, ¿cierto? En el contexto de la parashá de Bereshit, de Noah, Adán peca, Hashem maldice la tierra, pero el hombre no cambia. Caín mata a su hermano, vuelve a maldecir la tierra y el hombre no cambia. La generación de Noé hace lo malo, Hashem maldice la tierra con diluvio y el hombre no cambia. Y no cambiamos. Y yo dije ayer, y el hombre no cambia básicamente porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no cambia. El único detalle y gran detalle es que Dios no necesita cambiar, pero nosotros sí. Nosotros sí necesitamos cambiar. Y aquí vemos, ¿cierto?, a este mago Bilam deseando la muerte de los Yesharim. Ojalá yo muera como esta gente justa. Pero él no quiere vivir como una persona justa. Él quiere el premio, pero no quiere pagar por el esfuerzo. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos de que sí, ojalá venga el Señor y nos vayamos con Él, pero no queremos vivir como gente, ¿cierto? Que, que debe en realidad tener un estilo de vida diferente. ¿Quién de nosotros no quisiera ser incluido en el listado glorioso de Hebreos 11? Gente, dice, a los cuales el mundo, ¿cierto? De los cuales el mundo no era digno. El mundo les quedó chico. El mundo les quedó chico. A Abraham, a Noah, a Enoch, el mundo les quedó chico. Pero ellos hicieron este trabajo. Ellos se esforzaron en esto. Es verdad que murieron una muerte extraordinaria, ¿cierto? Pero es porque vivieron vidas extraordinarias. Porque se decidieron a salir de su propia tierra, porque abandonaron el lugar, ¿cierto?, en donde nacieron, y porque abandonaron finalmente la casa de su padre. Y esa es la invitación para esta semana. Si tú pudieras, si solo pudieras, piensa, si solo pudieras cambiar algo en tu vida, sobre lo cual tú sabes que te traería como resultado una gran bendición, ¿qué cambiarías? Y la invitación esta semana es, sal de tu tierra y de tu parentela, abandona la casa de tu padre. ¿Por qué el Eterno no le dice a dónde va? Porque va a un lugar secreto. Dice, y te diriges a una tierra que yo te mostraré. ¿Por qué no le dice, no, te voy a llevar a la tierra de Canaán? ¿Saben por qué? Porque en realidad nunca lo llevó a la tierra de Canaán. El libro de Hebreos nos dice que él murió esperando, ¿cierto?, lo que le habían prometido. No lo recibió, pero lo vio de lejos.
y de lejos los saludó. Él esperaba, nuestro padre Abraham, una patria celestial, cuyo arquitecto es Dios. Por eso no le da el nombre, porque no era Canaán. De hecho, cuando llega a Canaán le dice, vive como extranjero en esta tierra. Bueno, ¿era su tierra o no lo era? Sin embargo, el Eterno le dice, vive como extranjero en esta tierra y yo te bendeciré. Por eso no le da el lugar hacia donde lo va a conducir, porque lo conduce al lugar secreto, ese lugar donde nos encontramos a nosotros mismos y donde conocemos finalmente al Eterno, donde conoceremos finalmente al Eterno el día que nos decidamos a salir de nuestra tierra, de nuestra parentela y de la casa de nuestro Padre. Que el Eterno nos dé la fuerza esta semana para decidirnos a entrar en esta aventura, en este tremendo viaje espiritual. Que el Eterno nos bendiga. Shavua Tov.